siempre, entonces puede revisar la presentación cuando le queda un espacio. Aquí yo cierro esto más bien. Y ahora sí vamos aquí. Muy bien. Entonces, lo primero que uno pues, debería de preguntarse es por qué un nutricionista tiene que tener conocimiento de algunos aspectos básicos en probabilidad. Y la respuesta es porque cuando nosotros trabajamos en investigación, que era algo que les comentaba desde que iniciamos este curso, siempre tenemos que tomar la decisión de incluir en nuestro estudio a toda la población objetivo mejor, o hacer un muestreo. ¿Sí? Hacer un muestreo y haciendo uso de una parte de los datos de toda la población, poder llegar a unas conclusiones que nos permitan tomar decisiones, ya sea de aspectos clínicos, de tratamientos, en salud pública, entre otros. Quiere decir que nosotros debemos de garantizar que todas las unidades de la población, llámese pacientes, llámese, por ejemplo, cuando están trabajando en la parte de, eh, por ejemplo, control de calidad de algo también, entonces pueden ser algunos artículos. La unidad poblacional que sea, nosotros debemos garantizar que todas tengan la misma probabilidad de ser incluidos en ese estudio. ¿Sí? Si nosotros garantizamos eso, estamos cumpliendo uno de los requisitos, o mejor, de los supuestos dentro del muestreo, y es que haya aleatoriedad, ¿sí? Que sea una selección aleatoria. Y resulta que, digamos que hay detrás de esto, pues una teoría con relación a la probabilidad, pero como nosotros tenemos un curso que es muy corto, entonces, pues yo lo enfoco como lo que uno va a utilizar, ¿sí? Lo que uno va a utilizar. Entonces, la principal distribución de probabilidad utilizada en estadística es la distribución normal. Bien. ¿Y por qué es la principal? Porque tiene ese comportamiento que vemos en la parte superior derecha, que es una especie de campana, ¿sí? Por eso se llama o se conoce pues como la campana de Gauss. ¿Qué nos indica esta distribución? Nos indica que la mayoría de los datos están concentrados cerca al promedio, ¿sí? La mayoría de los datos. Miren que aquí están la mayoría de los datos. Y resulta que casi todas las variables cuantitativas continuas presentan este comportamiento, ¿sí? Donde la mayoría de los datos están concentrados cerca del promedio. Ejemplo, si yo quisiera representar gráficamente el comportamiento de la variable edad en este grupo de estudiantes de nutrición, estoy seguro que la mayoría van a tener una edad cercana al promedio. ¿Por qué? Porque provienen de los mismos datos, ¿sí? Entonces, si el promedio de edad es, supongamos, 20 años, pues la mayoría van a estar cercanos a esos 20 años. Algunos van a tener 18, 19, otros 21, 22. ¿Sí? Pero entonces, el grueso, el porcentaje más alto, va a estar cercano al promedio, va a estar allí concentrado en el promedio. Y eso es lo que tenemos aquí. Algunos ejemplos, el peso en una población de la misma edad y sexo, ¿sí? Entonces vamos a tener que van a estar concentrados cerca del promedio. La estatura también. Y entonces tendríamos que estas variables presentan una distribución normal y que la función de densidad recibe el nombre de curva normal, ¿sí? Curva normal o campana de Gauss. Entonces, de muchas distribuciones posibles, pues tenemos especial interés en la distribución normal estandarizada. ¿Y cómo la estandarizamos? A través de esta fórmula. Tomamos el dato de interés, le restamos el promedio y eso lo dividimos por la desviación estándar. Bien. Eh, ¿Por qué va a quedar estandarizada? Porque va a quedar con promedio cero. Eso es lo que significa este paréntesis. Entonces, distribución normal
con promedio 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Esos datos que vamos a transformar van a quedar con esta distribución. Promedio 0 y desviación estándar 1. Y se Profe, mueve. Sí, claro. ¿qué es lo que se divide? El Ese dato de símbolo. interés. No, abajo, abajo. Ah, la desviación estándar. La desviación estándar. Aquí por la desviación estándar. Listo, entonces ahorita que nosotros vayamos a hacer los cálculos de probabilidad, tendremos que primero obtener el promedio, la estimación del promedio, obtener la desviación estándar y luego sí podemos hacer el cálculo de z, que cuando encontremos z, entonces vamos a ir a usar una tabla de probabilidad, que fue una tabla que les compartí, que también está en la NEO, que pueden descargar. Y allí vamos a encontrar esa área bajo la curva de interés, que sería esta área azulita que tenemos aquí. Bien. Igual ahorita yo voy a hacer un ejemplo para que todos pues podamos revisarlo de una manera pues operativa y paso a paso. ¿Qué sucede con esto? En la práctica, jóvenes, en la práctica ustedes no van a hacer esto a mano, ¿no? Digamos que por ser un curso de bioestadística, pues yo lo hago a mano y les muestro la minucia de dónde proviene todo. Eh, pero seguramente cuando ustedes vean, no sé, una clase más adelante, yo no sé si ya vieron epidemiología, cuando vean eso, entonces es posible que toquen este tema, entonces ustedes ya van a saber de dónde, o sea, cuál es la teoría estadística que está detrás de eso, ¿sí? Porque es que, digamos, cuando usted calcula un intervalo de confianza, por ejemplo, para un OR, una medida de asociación, pues entonces usted detrás tiene un valor que es el 1.96, que se utiliza para un nivel de confianza del 95%, y ustedes ya van a saber de dónde sale ese 1.96. Bien, eso es eso es lo importante y lo relevante del curso. Bueno, aquí tenemos la función de densidad. Si esto es una fórmula que nos permite obtener el valor correspondiente a esa. Cuando hablamos de densidad es lo mismo que probabilidad, ¿sí? Lo mismo que probabilidad. Pero entonces nosotros esto no lo vamos a desarrollar porque afortunadamente tenemos las tablas de probabilidad, ¿sí? Con la tabla de probabilidad nosotros solamente encontramos el valor de z y conociendo el valor de z llegamos a la probabilidad, al área bajo la curva. No tendríamos que hacer ningún cálculo adicional. Bueno, entonces aquí tenemos lo que les comentaba, tenemos en la mitad el promedio, entre una desviación estándar por debajo del promedio y una por encima está aproximadamente el 68.3%, ¿sí? Entre estos dos valores, eso también está más adelante. Y algo fundamental, muchachos, es que el área bajo la curva, todo el área bajo la curva siempre valdrá 1. ¿Por qué vale 1? Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que vamos a calcular, voy a hacerlo aquí en un Paint para que nos quede más claro acá. Entonces, si yo voy a calcular la probabilidad de... Tengo un experimento. Permítanme coloco esto más. Listo. Tengo un experimento que es lanzar una moneda. Una moneda. Bien. Entonces, en probabilidad nosotros, ¿qué tenemos? En probabilidad nosotros tenemos que esto es igual al suceso sobre el espacio muestral. Muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral, en este caso, sería el conjunto cara y sello, ¿sí? Y el suceso, digamos que sale cara, el conjunto cara. Por lo tanto, aquí la probabilidad sería el conjunto cara sobre el espacio muestral, que es cara y sello. Esto traducido en números, pues sería un medio, es decir, 0,5. Entonces, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda es 0,5, que también lo podemos expresar en porcentaje, pues nos daría el 50%. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante acá es que, ¿cuáles son todos los sucesos posibles? Pues usted puede obtener cara o puede obtener sello. La probabilidad de cara, la probabilidad
de cara es 0,5 y la probabilidad de sello es 0,5. Si yo sumo esas dos probabilidades, voy a obtener 1. Voy a obtener la unidad 1. Siempre la sumatoria de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Siempre me tiene que dar 1. Entonces, si por ejemplo tengo el lanzamiento de un dado, ejemplo, ¿sí? Si tengo el lanzamiento de un dado, venga, yo le muestro una cosita aquí rapidito, déjame un segundito. ¿Dónde tengo esto? Yo, a ver, yo veo. Creo que lo tengo por acá. Bueno, no se lo voy a graficar más bien porque no encuentro la presentación. Entonces, si por ejemplo tengo el lanzamiento de una moneda dos veces, ¿sí? Entonces tengo aquí el primer lanzamiento y segundo lanzamiento. El primer lanzamiento, para identificar el espacio muestral, que son todas las combinaciones posibles, yo puedo utilizar lo que se llama el diagrama de árbol, ¿sí? Entonces encuentro todas las combinaciones. ¿Cuáles serían? Pues que en el primer lanzamiento salga cara, en el segundo también. O en el primero cara, en el segundo sello. En el primero sello, en el segundo cara o sello y sello. Quiere decir que este sería mi espacio muestral, ¿sí? 4. 4 son todas las combinaciones posibles. Si yo estoy interesado en algún suceso en particular, pues entonces si es, por ejemplo, cara y cara, sería un cuarto. Sí, entonces todas estas serían un cuarto. Entonces aquí sería 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25. ¿Cuánto me da la suma de todo esto? Pues me da 1. Conclusión, siempre la sumatoria de todas las probabilidades me tiene que dar 1, de todos los posibles resultados. Entonces, por eso el área bajo la curva me tiene que dar 1. El área bajo la curva me tiene que dar 1. Bueno, aquí tenemos cómo son las distribuciones dependiendo del promedio y la desviación estándar. Si tenemos un promedio, de 4, que es esta distribución de color rojo, pero una desviación estándar de 1, pues esta sería la dispersión. Bien, aquí tenemos la distribución azul, que el promedio es 7, pero la misma variabilidad. La dispersión sería una desviación estándar de 1. Entonces aquí la variabilidad es igual en las tres distribuciones, en la roja, la azul y la verde. Lo que cambia es el promedio, ¿sí? Se va moviendo el promedio. En el ejemplo de al lado, tenemos que el promedio es el mismo en las tres distribuciones, el promedio es 0. La azul es la que tiene mayor dispersión, una desviación estándar de 2,2. La roja, una desviación estándar de 1. Y la verde, una desviación estándar de 0,4. ¿Qué nos está mostrando esto? Pues que entre más baja sea la dispersión, eh, más achatado se encuentra, o sea, más puntuda, ¿sí? Eso en estadística se llama leptocúrtica, sería una distribución leptocúrtica. Cuando tenemos este comportamiento es leptocúrtico, este comportamiento es mesocúrtico y este comportamiento es platicúrtico, ¿sí? Eso se identifica también con el coeficiente de kurtosis. Pero aquí lo importante, muchachos, es que ustedes cuando tengan una dispersión baja, tengan pues en su imaginación, digamos, que la mayoría de los datos están allí pues concentrados muy cerquita. Y es una distribución que pues nos genera unos promedios que son altamente confiables. Pero no en el azul, no, el azul sí tiene, como es tan achatada, pues hay una variabilidad muy alta. Estos ejemplos son similares a los anteriores. Varían los promedios, perdón. Varían los promedios y también cambian las desviaciones estándar.
Aquí tenemos una desviación estándar de 1, una desviación estándar de 0.5. Miren cómo se me acumula un 68.3% de los datos aquí entre estos dos valores. Ese número 68.3 proviene de la tabla Z que ya vamos a aprender a manejar. Y aquí tenemos una desviación estándar superior. Cambian pues los promedios en cada una de ellas. Lo importante es que ustedes tengan claro que cuando hablamos de distribución de probabilidad es algo así y que debajo de la curva se encuentra el 100%, ¿sí? 1. Entonces nosotros vamos a trabajar la distribución normal estándar, ¿sí? La distribución normal estándar. Bueno, quiero llegar ya al ejemplo. Este es el ejemplo, listo. Vamos a pasar esto al tablerito, al Pine, para que allí lo podamos trabajar. Voy a hacer varios porque son 3 puntos, A, B y C. Entonces, para que nos queden todos allí organizados. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Uy, ¿qué pasó? Y voy a hacer otro para traer la tabla Z, ¿sí? Tabla Z, que es la que ustedes tienen. Voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar este pedacito de aquí. Y con esto ya quedaríamos listos. Ok. Ok, aquí vamos. Entonces tenemos esta situación. Dice, la recuperación de un grupo de deportistas tiene una distribución de probabilidad normal. Se toman los siguientes datos de los días de recuperación de 5 deportistas. Entonces aquí debo de asumir lo siguiente. Resulta que cuando nosotros hablamos de distribución normal, debemos tener por lo menos 30 datos, ¿sí? Por lo menos 30 datos. Pero aquí con fines didácticos voy a utilizar solamente 5. Cuando son menos de 30, uno debería utilizar otra distribución de probabilidad que es la distribución T, sí, la distribución T. Pero reitero, pues con fines didácticos voy a trabajar con solamente estos 5 datos para hacer pues todo el proceso. Entonces aquí tenemos que vamos a resolver el punto A. Entonces el punto A dice que estamos interesados en la probabilidad de que la recuperación dure menos de 5 días, ¿sí? Esta sería la probabilidad que vamos a calcular. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta cómo hacemos la estandarización. La estandarización es Z igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar, ¿sí? Ese es el Z. Entonces vamos a calcular el promedio. Entonces el promedio vendría siendo un promedio muestral, que sería la estimación de mu, es igual a la suma de todos los datos, que nos daría 30, sobre el número de datos, que es 5, nos daría 6. Ya tenemos el promedio. ¿Qué necesitamos ahora? La desviación estándar, que es sigma, pero para poder obtener sigma, primero debo calcular la varianza, que sería sigma cuadrado. ¿Sí? Y sigma cuadrado pues, lo estimamos con un S cuadrado, que sería, recuerden, la sumatoria de la diferencia entre cada dato, entre cada xy, con el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esto sería, entonces, hagámoslo aquí. El primer dato es 6, entonces sería 6 menos 6 al cuadrado menos 8 menos, perdón, más 8 menos 6 al cuadrado más 7 menos 6 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado más 6 menos 6 al cuadrado sobre n menos 1, 5 datos menos 1. Aquí tendríamos entonces 6 menos 6 me daría 0 cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 4. Esto me daría 4 más 1
5 más 9 me daría 14. Sobre 4 daría 3.5. Quiere decir que la desviación es, perdón, la varianza nos da 3.5. Por lo tanto, la desviación estándar, que sería ese solito, que sería una estimación de sigma solito, sería la raíz cuadrada de 3,5 y esto nos da 1,87. ¿Listo? Con esto ya tendríamos los datos para hacer el cálculo del valor de z. Yo voy a borrar ya este pedacito de aquí porque ya calculamos sigma. Luego de tener sigma, entonces podemos hacer un gráfico, hacemos un gráfico como para imaginarnos qué es lo que nos están solicitando. Pues dicen que es una distribución normal en la cual, pues en la mitad tenemos el promedio en este caso es 6 y este es el promedio. Y el valor de interés lo voy a hacer aquí con verde, el valor de interés es 5. Entonces aquí tendríamos el 5, que es el valor del X. Y, ojo, me están pidiendo menor de 5, ¿sí? Menor de 5. Entonces el área bajo la curva que debemos calcular, que debemos obtener, es esta área de aquí, ¿bien? Esta área de aquí es la que necesitamos, esta área verde. Entonces, ¿cómo la vamos a obtener? Vamos a utilizar la tabla Z. Vamos a utilizar la tabla Z. Entonces, bien. Vamos a obtener el valor de Z. Profe, una pregunta. Dime. ¿Ese valor 5 que colocaste ahí es el número que están pidiendo en la pregunta o de dónde sale Sí, ese? exactamente. En este Ok, caso, el valor de X es 5. Para el punto B, el valor de X sería 8. Y para el listo, punto C tendríamos 2X, que sería el 4 y el 6. Es eso, sí. gracias. Con gusto. Entonces, el valor de Z sería entonces, dice la fórmula que es X menos mu sobre sigma. Entonces tenemos que X vale 5, porque pongo en verde para que nos quede igualito. 5 menos el promedio, que es 6, sobre la desviación estándar, que es 1,87. Esto nos daría menos 1 sobre 1,87. Esto nos da menos 0,53. ¿Sí? Menos 0,53 sería el resultado. Y este, jóvenes, es el que vamos a buscar en la tabla Z. ¿Sí? Este valor, menos 0,53, es el que busco en tabla Z. Listo, entonces, recuerden, tenemos interés en obtener la probabilidad de que sea menos de 5. ¿Sí? Menos de 5. Por lo tanto, X vale 5. Calculamos el promedio para esos 5 datos, nos daría 6. Quiere decir que el Z lo obtenemos con el 6. Restando el valor de interés, que sería 5 menos 6, me daría menos 1. Hay que respetar el signo, pues si es negativo o positivo. Y eso dividido 1,87 nos daría menos 0,53. Vamos a buscar entonces el menos 0,53. Vamos a la tabla. La tabla tiene, en la parte izquierda tiene los negativos y en la parte derecha tiene los positivos. ¿Sí? Entonces aquí son los z negativos, aquí son los z positivos. ¿Sí? Entonces en este caso me dio menos 0,53, entonces me quedo en los negativos. ¿Qué debo tener en cuenta? Que la tabla Z me está entregando los acumulados del lado izquierdo, ¿sí? Los del menor que coincide en este caso con lo que nosotros necesitamos, que es menor de 5. Entonces dice menos 0,53, llegaría aquí al menos 0,5, pero entonces esta sería el área acumulada para menos 0,5, porque aquí tengo el 0, ¿sí? En la parte de arriba tengo el 0. Pero yo necesito el menos 0,53. Por lo tanto, tendría que llegar hasta el 0,03 que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tendría que identificar dónde se cruzan estos dos valores y ese será el área bajo la curva que estoy buscando, que en este caso dio 0,2981.
Entonces, eso significa que esta área de aquí, esta área de color verde, vale 0,2981. Por lo tanto, esa probabilidad sería igual a 0,2981, que expresada en porcentaje, pues sería 29,81%. ¿Listo? Ese sería el punto A. Entonces ya resolvimos el punto A haciendo uso de la distribución normal. Teniendo claro que, pues en este caso tenemos muy poquitos datos, pero digamos que para el ejercicio académico lo vamos a hacer así. Sí, en la realidad ustedes ya deben de tener en cuenta que si son menos de 30 no podemos usar esta distribución. Ahora hagamos el punto B. Sí, el punto B. Entonces, para el punto B, estamos interesados en calcular la probabilidad de que la recuperación dure más de 8 días. Sí, más de 8 días. Entonces, bueno, vamos a hacer esto aquí como ahora. Entonces, el punto B es probabilidad de que la recuperación dure más de 8 días. ¿Sí? Podemos hacer el gráfico aquí abajo. Entonces tendríamos de nuevo aquí el promedio que es 6 y el valor de interés, hagámoslo con verde otra vez, el valor de interés es el 8, entonces está un poquito más alejado. El valor de interés, el X, es el 8. ¿Listo? Entonces aquí me quedo como feita, pero bueno. Vamos a borrar aquí un poquitico. Entonces ya tenemos el valor de interés. Me dice que sea mayor de 8. Entonces, como es mayor de 8, me interesa esta área de acá. ¿Sí? Me interesa esta área del lado derecho. ¿Sí? Porque es mayor que. Cuando es menor que, entonces nos interesaría el área del lado izquierdo. Pero cuando es mayor que, nos interesa el área del lado derecho. Por lo tanto, necesito encontrar esta área de aquí, ¿sí? Pero ¿qué debemos de tener en cuenta? Como la tabla Z nos está mostrando es el lado izquierdo, los acumulados del lado izquierdo, recuerden, ¿sí? El lado izquierdo. Pero yo ahora necesito el acumulado del lado derecho. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Debemos de tener en cuenta que todo el área bajo la curva, sí, que coincide acá, todo el área bajo la curva, toda esta área vale 1. Bien. Y nosotros ahora vamos a encontrar esta área de aquí con la tabla, ¿no? Hasta aquí está el amarillito. Entonces tendríamos que tomar el 1 y restarle esa área que vamos a encontrar en la tabla Z. ¿Sí? Entonces procedamos. Entonces vamos a encontrar el valor de Z. Entonces Z sería igual, recuerden, X menos mu sobre sigma. En este caso X es 8. De nuevo lo coloco con verde. 8 menos 6 sobre 1,87. Eso me daría 2 sobre 1,87. Y esto me daría aproximadamente 1,07. Positivo. Y este valor que acabamos de encontrar es el que buscamos en Z. ¿Sí? Busco en la tabla Z. Vamos a buscar entonces el 1,07. Entonces me voy para la tabla. Ya tengo que ir a los positivos porque dice 1,07. Encontraríamos entonces el 1 y el 0,7. ¿Sí? 1,07. Me iría aquí, aquí, pegaría aquí. Quiere decir que el área bajo la curva hacia el lado izquierdo, recuerden que es el izquierdo, sería 0,8577. 0,8577. 0,8577 sería el lado izquierdo, que es esta parte que tenemos aquí. Pero entonces, para yo poder obtener esa probabilidad, tendría que decir, mire, esto es igual a 1 menos la probabilidad de encontrar X menor que 8. ¿Sí? Quiere decir que la probabilidad de que la recuperación dure menos de 8 días sería 0,8577, pero yo estoy interesado en la probabilidad de que dure más de 8 días. Entonces tengo que usar el 1 como referencia, entonces aquí me quedaría 1 menos
0,8577 y eso creo que me da 0,1423. ¿Listo? 0,1423. Que esto expresado en porcentaje, pues sería 14,23%. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el C y luego hacemos preguntas. El punto C. El punto C dice entre. Dice entre. Dice entre, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos interés en el punto C, que es la probabilidad entre 4 y 6 días. ¿Listo? Aquí le podemos colocar el igual. Igual, esto es una distribución cuantitativa continua. Existe continuidad. Entonces no habría ningún problema allí. ¿Qué sucede aquí, muchachos? Aquí tendríamos que obtener la probabilidad de que x sea menor de 6, bueno, menor o igual, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. ¿Qué es esto gráficamente? Vamos a hacerlo aquí gráficamente con este color gris. Entonces aquí tengo tengo tres situaciones a tener en cuenta. Tengo tres distribuciones. Me está quedando como mal la curva. Entonces aquí tenemos el promedio. Si el promedio que es 6. Necesito que sea aquí el 6. Es uno de los valores de interés. Entonces sería esta área de aquí. Y el otro valor de interés es un 4. Sería esta área de aquí. Y entonces yo tengo que restar esos dos para poder obtener el entre. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces encontramos el área bajo la curva para 6, el área bajo la curva para 4 y luego restamos esas dos áreas para encontrar, o mejor sí, para obtener el resultado de la pregunta C, que es recuperación entre 4 y 6 días. Entonces voy a obtener el z de 6, podríamos llamarlo así. Sería 6 menos 6. 6 menos 6 sobre 1,87. Esto nos daría 0. Y el z de 4. Está dañando este cosito. Z de 4 es igual a 4 menos 6 sobre 1,87. Daría menos 2 sobre 1,87. Me daría menos 1,07. Aproximadamente. Entonces hay que buscar el z de 0 y el z de menos 1,07. ¿Listo? Entonces el z de 0 coincide con el 50%. Con el 50%. Miren, cuando el z vale 0, el área acumulada es 0,5. Y eso tiene mucho sentido porque donde está el promedio, déjame un segundito que está aquí pasando un vendedor aquí. Hola, creo que ya pasó. No sé si estará por ahí todavía. Bueno, miren, entonces tenemos aquí, bueno, les decía, como coincide con el promedio, entonces siempre el área bajo la curva en el promedio va a ser 0,5, porque es mitad y mitad, ¿no? Entonces, como es una distribución simétrica, entonces la otra mitad vale el otro 0,5. Si aquí tenemos 0,5 y aquí en el verde también tenemos 0,5. ¿Sí? Eso es lo que sucede allí. Quiere decir que la probabilidad de que sea menor de 6, menor o igual que 6, pues sería 0,5 menos la probabilidad de
que sea menor o igual a 4, vamos a buscar entonces el área de menos 1.07. Me voy por acá, menos 1.07, me voy para los negativos. Aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 0.7, entonces vamos a ver dónde se cruzan. Entonces, como es una distribución simétrica, coincide con el anterior, 14.23. Me quedaría aquí 0,1423. ¿Sí? Entonces, aquí esta área vale 0,5, esta área vale 0,1423, y con esto yo puedo obtener entonces el área de interés. Entonces, esto me daría, creo que 3577. 0,3577. ¿Listo? Esa sería el área aquí, 0,3577. Entonces, el propósito de esto, ¿cuál es el propósito? El propósito es que ustedes sepan identificar el valor de Z, ¿sí? Porque el valor de Z lo vamos a usar para calcular los tamaños de muestra y para construir los intervalos de confianza, que son los dos temas que vamos a ver en el tercer corte. Y es lo que ustedes van a aplicar en la práctica en sus proyectos de grado. Si esos proyectos de grado pues requieren de muestreo, ¿no? Si ustedes dicen, no, yo no voy a hacer muestreo, yo voy a medir toda la población, bueno, listo, entonces no necesitarías hacer este tipo de cálculos. ¿Sí? Profe, disculpa, ¿me repites para qué se usa calcular Z? Sí. El Z se utiliza para calcular los tamaños de muestra y los intervalos de confianza. Entonces, venga, yo les hago aquí otro muñequito. Que es esto creo que se los he graficado en otras ocasiones, pero esto es muy importante porque esto es pues la explicación de la inferencia estadística. Recuerden, ustedes cuando vayan a hacer investigación van a tener una población objetivo, ¿sí? Llámense estudiantes, llámense trabajadores de una empresa, pacientes, niños, mujeres embarazadas, no sé, lo que ustedes estén investigando sobre la población objetivo que tengan. Entonces aquí hay unas unidades de la población, ¿sí? Que son los posibles participantes. Entonces su primera opción es hacer un censo. Si usted hace un censo, resuelto el problema porque usted está obteniendo los parámetros, los valores reales. Pero en muchos casos, pues es difícil, ¿no? Es difícil hacer censo, entonces usted decide hacer un muestreo. ¿Sí? Un muestreo, esto es una muestra. Y como les había comentado, usted puede decidir hacer una muestra probabilística o una muestra... Ay, esto me va a descargar, muchachos, denme un segundito. Antes de que esto se muera aquí. Ya. Entonces, ustedes pueden decidir hacer un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Bien. Si usted decide hacer un muestreo no probabilístico, no hay ningún problema porque entonces usted simplemente los resultados los va a poder concluir solamente para los que participaron. Entonces, si participaron, por ejemplo, 40, entonces usted habla solamente sobre esos 40. Pero si usted decide hacer un muestreo probabilístico aleatorizado y su población es, supongamos, aquí usted tiene una población de 5.000 y en su muestra usted midió, no sé por qué confundo el rojo, y en su muestra usted midió, por ejemplo, 380, ¿sí? Esto que obtenga de estos 380, usted se lo puede inferir a estos 5.000, ¿sí? Eso es lo bueno del muestreo probabilístico. Cuando usted trabaja muestreo probabilístico, usted sí puede hacer inferencias, sí puede hacer inferencias y puede decir, mire, lo que está ocurriendo en esta partecita está ocurriendo en toda la población. ¿Qué es lo que hacen en los tiempos de elecciones, ¿no? Los tiempos de elecciones lo que hacen estas firmas de sondeo estadísticas es encuestan más o menos unos 1.500 colombianos y con eso que obtienen de esos 1.500 colombianos logran hacer inferencias, logran concluir qué candidato va a ganar la elección. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, uy, pero es que en Colombia las personas que pueden votar son millones, ¿sí? Los mayores de 18 son millones. ¿Cómo es posible que con solamente 1.500 usted se atreva a decir quién va a ganar? Pues es porque hacen unos muestreos muy bien hechos, donde garantizan que hay representatividad por sexo, por estrato social, por ocupación, bueno, en fin,
de diferentes sectores. Entonces son muestreos estratificados muy bien hechos, ¿sí? Porque son altamente confiables. Entonces lo mismo les va a ocurrir a ustedes. Ustedes van a decir, bueno, vamos a hacer, si hacemos un muestreo, entonces luego lo que obtengan esa muestra yo lo voy a tratar de extrapolar, pero lo voy a presentar con algo que se llama intervalos de confianza. Entonces, ¿qué pasa con el Z? Ese Z que les estoy mostrando, este Z se necesita para calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Para calcular el tamaño de muestra, y también se necesita para calcular los intervalos de confianza. Es indispensable, porque es la distribución de probabilidad que se utiliza para eso. Si usted quiera estimar una proporción, utilizamos Z. Si usted quiere estimar un promedio, utilizamos Z. Si usted quiere estimar, por ejemplo, una medida de asociación en epidemiología, utilizamos también Z. ¿Qué medidas de asociación? No sé si ustedes ya las vieron. Entonces el OR, el RR, el HR. Sí, para todo eso usamos el Z. Entonces digamos que la distribución de probabilidad, sí, es la más utilizada en investigación. Y cuando digo utilizamos, es que dentro de la fórmula aparece el valor de Z. Entonces, ¿ustedes cómo lo van a ubicar? Usando la tabla de probabilidad que les compartí. Pero como siempre les he comentado, la buena noticia es que eso también lo hace un programa estadístico, ¿sí? Entonces ustedes no se tienen que desgastar cuando ya lleguen a su proyecto de grado. Igual si lo quieren hacer, chévere, ¿no? Hay algunos que lo hacen y lo presentan en su proyecto y descrestan presentando esta parte estadística. Pero también uno puede decir, no, yo utilicé el programa estadístico SPSS y con eso me metí por aquí, y obtuve el... Sí, es una opción. Pero como estamos en el curso de bioestadística, pues es importante que ustedes vean eso de dónde proviene, qué teoría tiene detrás, cómo se utiliza, cómo se calcula. Sí, es básicamente eso. No sé si fui claro en la respuesta. Súper claro, profe, ¿Sí? gracias. Bueno. Muy bien, entonces repasemos porque esta parte es importante, miren. ¿Qué se necesita entonces para obtener el valor de Z? Vamos a la primera mejor. Necesitamos conocer el X de interés y el valor de interés, el promedio y sigma. Entonces aquí ustedes utilizan las áreas y con eso lo resuelven. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí está la tabla, aquí hay algo sobre manejo de tablas. Y aquí hay un ejemplo. Bueno, lo que les comentaba de los valores de las áreas. Cuando está entre una desviación estándar por debajo y una desviación estándar por encima, tenemos aproximadamente el 68.3. Es decir, se debe cumplir que por lo menos este valor se encuentre acumulado entre esos dos valores. Ejemplo, si yo tengo una edad promedio de 20 años y mi desviación estándar es 2, quiere decir que entre los 18 años y los 22 años, espero se encuentren por lo menos el 68.3% de los participantes. ¿Sí? Otra vez, si el promedio es 20 años y la desviación estándar es 2, quiere decir 20 menos 2, 18, 20 más 2, 22. Quiere decir que entre 18 años y 22 años yo esperaría que por lo menos el 68.3% de los participantes de mi estudio tengan una edad entre 18 y 22. Entonces, entre 16, porque aquí sería a 2 desviaciones estándar, entre 16 y 24 deben de estar por lo menos el 95.4%. Y aquí sería que entre 14, ¿sí? Entre 14 y 26 debe estar por lo menos el 99.7%. Eso es lo que dice la distribución Z. Y estos valores de estos porcentajes provienen de la tabla Z. ¿Sí? De la tabla Z proviene esta información. Bueno, entonces teniendo una variable aleatoria X que tiene un promedio determinado y una desviación estándar determinada,
Cuando hacemos el cambio a z, vamos a obtener entonces un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Y ya quedaría esa z tipificada o mejor estandarizada. ¿Listo? Eso que está allí, ¿qué es eso? Venga, yo le muestro aquí en un Excel rapidito. Vamos a hacer aquí un Excel. Voy a usar los mismos datos del ejemplo que hicimos ahora. Voy a hacer los mismos aquí. Ahora yo los busco. ¿Dónde están? Ya me subo por aquí un poquito. Voy a usar estos datos. Voy a volverlos a escribir. Entonces quedarían 6, 8, 7, 3 y 6. Y voy a poner esto más grande porque eso está muy, eso por ahí en tamaño 22 yo creo. Listo, jóvenes. Entonces miren, aquí tengo los datos, ¿no es cierto? Esos son mis X. Estos son mis X, y. Entonces resulta que yo debo obtener el promedio. Si voy a obtener el promedio, entonces la media. La media es igual a promedio, aquí en Excel, entonces sacamos el promedio de estos 5 datos. ¿Listo? Y ahora necesito la desviación estándar. La desviación estándar es desves-m. Listo. Entonces ya tengo el promedio y la desviación estándar. Que fue lo que hicimos ahorita a mano. Y aquí entonces yo tengo que estandarizar. Entonces tengo que tomar cada dato menos la media, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir. Dividido la desviación estándar. Entonces, ¿eso qué sería? Entonces sería tomar este valor menos el promedio que es 6, lo voy a escribir más bien, dividido la desviación estándar que es 1.87. Entonces aquí están los zetas. Listo, estos son los zetas. Si yo calculo de nuevo la media o promedio para estos datos, me tiene que dar 0. ¿Sí? Esto me tiene que dar 0 porque ya los estandaricé. Y la desviación estándar, pues me dice que menos 0. Ahí está chistosa. Nunca me ha dado así, pero bueno. Desviación estándar sería igual a desves-m, desviación estándar muestral de estos datos. Me daría 1, ¿sí? Entonces quiere decir que quedaría con promedio 0 y desviación estándar 1. Eso es lo que me está diciendo aquí. Eso es lo que me está diciendo lo que tenemos aquí en esta diapositiva. Perdón. ¿Dónde está? Me perdí. Estábamos aquí. Ah, ya estamos aquí, sí. Aquí. Sí, vamos a, cuando nosotros lo estandarizamos, entonces obtenemos que el promedio es 0. El promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, promedio 0, desviación estándar 1. Bueno, aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden hacer. Y aquí hay otro. Las edades de un grupo de deportistas se distribuyen normal con un promedio de 26 años y una desviación estándar de 4 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un deportista tenga entre 22 y 28 años? ¿Sí? Entonces, promedio 26, desviación estándar 4. Voy a estandarizar, voy a obtener el Z tanto para 22 como para 28. Obtengo el de 22, me daría 22 menos 26 menos 4. Menos 4 sobre 4 me da menos 1. 28 menos 26 me da menos 2, perdón, 2 positivo. 2 cuartos me daría 0.5. Quiere decir que debo buscar en la tabla Z el menos 1 y el 0.5. El 0.5 va a ser esta área de aquí para acá. Y el de menos 1 va a ser de aquí para acá. Entonces restamos el área más grande menos el área más pequeña. Siempre iniciamos restando el área más grande menos la más pequeña, porque las probabilidades siempre están entre 0 y 1. Nunca vamos a obtener un resultado de probabilidad negativo. Entonces vamos a buscar en la tabla 0.5 y menos 1. Para 0.5 es 0,6915.
y para menos 1 es 0,1587. Hacemos la resta de esos dos y obtendríamos 0,5328. Por lo tanto, la probabilidad de que un deportista tenga entre 22 y 28 años es de 53,28%, si somos precisos. ¿Listo? Este ejercicio quiero que ustedes lo resuelvan para la próxima sección. Igual pues yo lo voy a hacer, pero para que veamos si nos coinciden los resultados. Es un ejercicio de repaso. Pues ahí dice que para entregar, pero era usualmente cuando estábamos en salón, que yo les ponía esto para que lo hicieran en la clase directamente. Bueno, y este sí es el taller 5. Este es el que tiene nota. Voy a revisar algo en la NEO porque me comentaron los de fisioterapia que había como un error aquí con esto. Igual para subir este taller, creo que tienen hasta el 11 de octubre. Entonces, me lo pueden empezar a responder, a resolver. Y en 8 días, si tienen inquietudes, entonces las podemos comentar acá para aclararlas. Y lo subirían solamente cuando ya esté resuelto y que no tengan dudas. ¿Listo? Entonces, para que lo empiecen como a trabajar. Muchachos, preguntas, dudas. Profe, ¿me puedes explicar lo del área baja? ¿Lo del qué, perdón? No te escuché bien. El área abajo de la curva. Pero de algún punto de estos o de qué sería, o de lo que hicimos ahorita. Sí, podría ser de un punto del taller, profe. Bueno, miremos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí dice, hallar el área bajo la curva entre estos dos valores de z. ¿Sí? Entonces, cuando dice así, ya embolate el lápiz. Siempre me embolata el lápiz. Ay, carachas, que lo hice. Ya aquí está. Entonces, por ejemplo, el primero que dice hallar el área bajo la curva entre menos 1,20 y 2,40. Menos 1,20 y 2,40, ok. Entonces, supongamos acá. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a colocar aquí hallar área entre, voy a colocar aquí menos 1,28 y digamos 2,05. Pues para cambiarle los valores, ¿no? Que no nos va a dar igual. Entonces el área bajo la curva, ¿no? Aquí dice bajo la curva. Bajo la curva, y me excusan la letra que es como un poquito fea, ¿no? Que es que escribir en una pantalla no es muy chévere que digamos. Entonces, bueno, estamos así. ¿Listo? Entonces dice, siempre el Z aquí a la mitad, este es 0. ¿Listo? Entonces cuando Z vale 0, la mitad vale 50 y la otra mitad 50. 0,5 y 0,5. Entonces me dicen entre menos 1,28. Entonces menos 1,28, hagámoslo rojito. Entonces menos 1,28 podría estar por aquí. Y 2,05, coloquémoslo de azul. 2,05 estaría más lejitos, por acá más o menos. 2,05, ¿listo? Entonces miren, van a tener que encontrar toda esta área y esta área aquí para identificar el área de interés, que es esta. ¿Sí? Entonces vamos a buscar en la tabla Z menos 1,28. Menos 1,28. Menos 1,28. Entonces aquí tengo menos 1,2. Y el 8 estaría aquí, menos 1,28. Entonces me voy acá. Me voy aquí, me daría 0,1003. 0,1003.
0,1003. Ese 3 me quedó muy feo. Listo, bueno, tampoco mejoró mucho. Y 2.05, vamos a buscar 2.05 positivo. Entonces, aquí está el 2.05. Vamos a ver dónde se cruzan aquí. 0,9798. 0,9798. Entonces restamos 0,9798. Permítame, yo entro por aquí. 0.9798 menos 0.1003, eso me daría 0,8795. 0,8795. Quiere decir que el área entre esos dos valores es 0,8795. Y esa sería la respuesta. Sí, restamos el área más grande menos el área más pequeña. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en ese punto. En ese punto número 1. Profe, ¿Sí? siempre que diga, perdón, Juan. No, dale, Dime, sí. tranquilo. Siempre que diga el área bajo la curva Z va a valer 0. No. Es decir, Z siempre vale 0. Perdón, cuando Z vale 0, el área bajo la curva vale 0.5. Esto porque está así. Espérate un momentico que es que aquí me desconchinflé todo. Espérate, me salgo de acá. Eso sí. Sí, es decir, ustedes qué deben de tener en cuenta. Miren. Cuando Z vale 0, no es que Z siempre valga 0. De hecho, Z aquí tiene dos valores. Tiene un Z de menos 1,28 y un Z de 2.05, sino que yo les mostré como de referencia para hacer el gráfico y para que supieran cómo acomodar los valores. Sí, porque si usted dice, bueno, yo voy a hallar, igual pues también lo van a obtener, sino que es como para ponerle un poquito de sentido. Y usted me coloca aquí, por ejemplo, el menos 1,28, acá el negativo, entonces el 2.05 le va a quedar por acá, ¿sí? Entonces como para que ustedes tengan una referencia y tengan en cuenta que cuando en el de la mitad tenemos el Z de 0, porque en la mitad es donde tenemos aquí 0,5 y aquí 0,5, ¿sí? Pero era solamente para ubicar los datos de Z. Vale, profesor. Ya entendí, gracias. Listo. Ahora sí, Juan. Profe, también se podría restar directamente como porcentaje. Sí, también. Sí, de hecho no estoy seguro en el taller cómo lo puse. Creo que lo puse como proporción. O sea, cuando está como proporción se mueve entre 0 y 1. Si está entre porcentajes, si está como porcentaje, perdón, se mueve entre 0 y 100. Entonces ustedes lo verifican. Venga, yo les muestro otro punto que está aquí, que está un poquito como... yo miro, hay uno que es donde casi siempre tienen como enreditos. A ver. Creo que es el 8. Es este, muchachos. Ay, ve qué estoy haciendo. ¿Qué hice? Este punto es el que a veces les genera. Y aquí es donde sirve lo que les acabo de mostrar. Venga, yo borro este. Bueno. Entonces aquí dice hallar. Aquí es al revés. Ojo, pues. Aquí es al revés. Aquí no es hallar área bajo la curva, sino hallar Z. Entonces aquí dice, mire. Dice hallar Z. Si el área bajo la curva entre 0, entonces ahí sí es donde tenemos que tener el 0 aquí. Y el otro Z de interés, este colocámoslo con rojo. Y el otro Z de interés es el que debemos de encontrar. Entonces dice que el área entre estos dos, el área entre estos dos es 0,4515. Qué pena que ese 4 me quedó como un 9. ¿Listo? Entonces ahí ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que tener en cuenta que de aquí para acá, pues esta mitad vale 0,5. Entonces a este valor le suma este valor para poder encontrar cuál es este acumulado.
Entonces usted ya buscaría todo este acumulado que ya encontró y mira cuál es el z correspondiente. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer con otro valor para que ustedes lo repliquen. Supongamos que sea aquí... ¿cómo le ponemos aquí? Yo pongámosle... Es que esto no me deja borrar aquí allá. Pongámoslo aquí. Bueno, cambiamos este 4 por un 3. Uy. Aquí que sea 0. 0.3515, ¿listo? Entonces, si fuera 0.3515, aquí borramos esto. Esto sería un 3. Entonces, sumemos. Me daría, entonces la suma, ¿cuánto me daría? La suma me daría entre 0,5, ¿cierto? Más 0,3515. Pues esto me daría 0,8515 y entonces buscaríamos en la tabla Z 0,8515. Vamos a buscarlo a ver si está 0,8515. Vamos a ver si está. No, ese 0,8515 no está. Ahí ese no me sirve mucho, por ejemplo, porque está 0,85. Miren lo que pasa aquí. Aquí hay un problema porque está 0,8508 y 0,8531. Sí, pero de todas maneras el que les entregué, ese sí lo tienen. Por ejemplo, a ver, hagamos este otro, 4115. 4115 sí está. Vamos a hacer con 4115 entonces. Vamos a hacerlo con 4115. Entonces que sea 4115 acá. Disculpen, aquí yo borro esto. 0,4115. Está borrada, así es más demorada. Listo. Entonces aquí que sea 0,4115. Aquí entonces tendríamos 0,4115, aquí 0,4115 y esto me daría 0,9115. Vamos a buscar 0,9115 entonces. 0,9115 si está aquí, miren aquí, que aquí lo vi. Quiere decir que el valor de Z sería... Uy, aquí me quedó mal. 1.35. ¿Sí? 1.35. Entonces la respuesta que ustedes tendrían que dar aquí es que este Z que está aquí con el signo de interrogación es 1,35, que es en donde tenemos esta situación, que entre 0 y Z el área es 0,4115. Eso es lo que tendrían que hacer en ese punto. ¿Listo? Listo. Entonces lo trabajan, lo revisan y en 8 días me comentan si tienen alguna inquietud. Dale, profe, gracias. Bueno, Gracias, ustedes... Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muy buen día. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Ahorita que se desconecten todos los compañeros. Sí, ya tengo la grabación. Ya. Gracias. Listo, entonces voy a